Terry Granchester. Infancia y adultez. Segunda parte de 13 años después, una historia de amor. Escrito por Terry 780716. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con autorización de la autora. Capítulo 2. Villa de los Granchester, Escocia, 19 de septiembre de 1930. El duque no daba crédito con las nuevas noticias referentes a Terros. Aventó el servicio de té y también volaron las galletas. Eleanor solo se quedó petrificada de ver esa reacción, pero conociendo el temperamento del duque, sabía que iba a actuar de esa manera. ¡Alfred! ¡Alfred!, gritó el hombre llamándolo frenéticamente, y unos minutos después el señor llegaba hasta el jardín. Quiero que verifiques las cuentas de Terros y congela sus cuentas bancarias hasta que regrese a Reino Unido. Alfred se quedó completamente anonadado ante la petición de su jefe. Richard, no puedes hacer eso, gritó la mujer sumamente enojada y gritando por primera vez delante de su empleado. Déjalo libre. Que realice sus sueños. Él ya no es más tu heredero, dijo la mujer con lágrimas en los ojos. Terry merece ser feliz en lo que él desea hacer. No le trunques sus sueños de tener una vida actoral en Broadway, su sueño de ser un actor consagrado. Y si tiene esa posibilidad y los medios económicos de mudarse con su familia a América, ya sin la responsabilidad del ducado, te equivocas. Ese fideicomiso no era para que se largara a radicar a América. Ese fideicomiso se lo otorgué para que viviera una vida próspera como todo un Granchester y que administrara una buena herencia para mis nietos aquí en Inglaterra, pero sobre todo para mi nieta Margaret, ya que ella estará desprotegida. Terry es un hombre maduro y les dará todo lo mejor a sus hijos, más que nosotros le hemos dado a Terry. Déjalo ser libre, déjalo que brille por luz propia. Es la única herencia que le puedes dar a tu hijo, producto del amor más puro. ¿Qué? El duque miró a los ojos a Eleanor. Esas fueron las palabras que me habías dicho cuando te di la noticia. Alfred está aquí de testigo. Ámalo desinteresadamente, sin condiciones. Eleanor, dijo el hombre sentándose nuevamente y recargando sus manos en su cabeza en manera de frustración. ¿Recuerdas? Fue justamente aquí, en este mismo lugar, donde concebimos a Terry, y fue aquí donde te dije que íbamos a ser padres. La mente de los dos se remontaron a sus vivencias de hace más de 33 años, cada quien sumidos en sus pensamientos. Octubre de 1896, Escocia. Eleanor Baker. Estaba embarazada y no tenía trabajo. Mi barriga estaba enorme. Fue la decisión que hizo que me quedara en Escocia. Alfred Bates, su asistente personal, siempre estaba al pendiente de mí cuando Richard no estaba conmigo. Señora, no debe sentirse triste. Le hará mal a su bebé y a usted si se encuentra en ese estado de ánimo. Anímese, había dicho Alfred con una sonrisa de compasión. Esto no era lo que deseaba Alfred. Ahora soy su amante y mi hijo será un bastardo, dije llorando amargamente. Dudo mucho que milord la desproteja a usted y a su hijo. Él la ama sinceramente y a su hijo no debe de temer. Me consolaba como un verdadero amigo. Alfred es un joven de 17 años, tan alto como Richard y de personalidad seria y muy reservado. Pareciera que tuviera mucha más edad. Al principio creí que era de la misma edad que Richard, de 23 o 24 años, pero me sorprendí que él era un año más joven que yo. Él no habla nada de su vida personal o de su familia. Era todo un misterio aquel joven, quien era muy leal y fiel a Richard. Gracias, Alfred, por estar conmigo. Al igual que Emilia y Jenny, sin ustedes aquí me moriría de soledad y angustia.
pues Richard se ha casado con Lady Regina, y yo no puedo hacer nada al respecto. No debe de temer, señora, decía Emilia dándome confianza. Milord es una buena persona. A veces lo sentía como si fuera mi hermano mayor, ya que mi mamá era su nana y yo me ponía celosa cuando tenía 5 años, y él 9. Nos regalaba varias cosas para que no estuviera triste. Su vida no ha sido muy sencilla a pesar de ser un noble. Los meses pasaban y Richard estaba largas temporadas conmigo, como en Londres, y cada vez que venía traía cosas hermosas para preparar el cuarto del bebé. Había comprado una hermosa cuna, mucha ropita, tela de seda para hacer sus pañales, muchos juguetes y una mecedora donde pasaba largas horas tejiendo chambritas, gracias a que Emilia me había enseñado a tejer. En las noches, mientras estábamos acostados, él tomaba algún libro de Shakespeare y lo leía en voz alta. «Richard», le decía adormilada. «Shh, duérmete, mi amor. Yo también deseo leerle a mi hijo Shakespeare». Entonces me acurrucaba en el pecho de mi amado y me dormía tranquilamente. También me sorprendí que le gustaba tocarle varias piezas en el piano, pero él tenía un repertorio mucho más grande que el mío. Le tocaba Mozart, Vivaldi, Beethoven. A veces se me olvidaba que era un noble y que su educación era de excelencia. Richard era realmente maravilloso cada vez que se quedaba conmigo. Me sentía amada y muy protegida. Fue hasta el 28 de enero de 1897 cuando nació Terry en la villa de Escocia por una partera profesional. Sin duda el nacimiento de Terry había llenado de felicidad y orgullo a los amorosos padres primerizos. Richard no podía creer el milagro de la vida, el milagro de haber tenido un niño varón. La enfermera le entregaba en sus brazos a su hijo por primera vez y lo cargaba amorosamente y admirando sus hermosas facciones del rostro. Su cabellera oscura y, para su sorpresa, sus ojos estaban completamente abiertos y lo miraba. Contemplaba sus ojos azul océano con vetas verdes, iguales que su bellísima madre. Los sentimientos que tenía en su interior era algo que no se podía describir con palabras. Estaba enormemente agradecido de haber tenido un hijo con la mujer que amaba profundamente. «Te amo, Ellie. Es bellísimo. Es tu viva imagen», decía mientras esperaba que las enfermeras limpiaran a Eleanor y le ayudaran a sentarse sobre la cama. Ella se destapaba el pecho. «Cárgalo. Creo que mi hijo necesita comer». Ellie le platicaba de lo feliz que estaba y de los planes que tendrían en el futuro mientras su hijo sorbía con fuerza el pecho de su madre. Contempló y guardó aquella imagen en su memoria. Esta era la familia que desde muy joven deseó vivir y ahora Dios le otorgaba esa dicha tan enorme. Al día siguiente registró a su hijo, su nombre Terrus Graham Granchester, pues de ninguna manera iba a permitir que su hijo, producto del amor, fuera un bastardo. Sin embargo, le pidió a Eleanor que en el acta de nacimiento no estuviera registrada con su nombre como la madre de Terry, pues no deseaba que tuviera problemas Eleanor con su familia, la cual era sumamente influyente y poderosa. Podían hacerle algún daño a su pequeña familia. Solo Alfred, Emilia, Jenny y James sabían la verdad de su vida amorosa y el nacimiento de su hijo, ya que ellos estaban ahí presentes en aquel día tan especial y querían cargar al nuevo miembro de la familia. Las 3 mujeres se sintieron realmente dichosas. La joven madre era sencilla, simpática y se la pasaba todo el tiempo juntas como 3 grandes amigas, atendiendo al hermoso bebé. Las 3 ayudaban a bañarlo, vestirlo, le daban de comer y jugaban mucho con Terry. En otras ocasiones, cuando su mamá estaba sumamente cansada, su papá le leía poesías para que su hijo se durmiera rápidamente, pues tenía muchísima pila, y más cuando comenzó a gatear y caminar. Era todo un explorador y le gustaba jugar a esconderse de su mamá o de sus 2 nanas. «Terry, Terry, mi amor, ¿dónde estás?», preguntaba a su mamá mientras veía con alegría cómo su pequeño hijo, de 1 año y 6 meses, se escondía hábilmente detrás de un gran árbol. También era un gran corredor tratando de atrapar las mariposas o los conejitos que estaban en la villa de Escocia. Habían pasado ya 2 años desde que Terry había nacido.
El marqués de Granchester le había ofrecido una tregua a su esposa Lady Regina. Ellos estaban en el Palacio Granchester, un lugar bellísimo y lujoso. La tregua consistía en aparentar un matrimonio sólido y enamorado ante los ojos de la sociedad, ante los reyes de Inglaterra y principalmente a los ojos de sus padres. En ese periodo de casi 3 años que tenían de casados, en todo ese tiempo el matrimonio no se había consumado, ya que dormían en habitaciones separadas. El trato era tener una relación de respeto y cordialidad, sin insultos verbales o físicamente. La señora de la casa no podía cuestionar con quién estaba o cuántas amantes su esposo tuviera. Su matrimonio sería nada más de nombre. Para Lady Regina eso era más que suficiente, ya que no la maltrataba, ni la insultaba como en su noche de bodas, y se portaba tan caballerosamente delante de sus amigas, hermanos y principalmente de sus padres, que la adoraban muchísimo. Era la envidia de toda la corte. Eso era suficiente para el corazón de ella. Sin embargo, las presiones eran cada vez más fuertes. Una de las escoltas del duque le había comunicado que su hijo primogénito tenía un amante de planta y posiblemente que ella tuviera ya un bebé, pues su hijo compraba muchas cosas relacionadas con ropa, juguetes y artículos de bebé. Cuando el duque se enteró de eso, puso el grito en el cielo. Su heredero no podía ser un bastardo con una mujer de dudosa reputación. Tenía que ser un legítimo hijo de cuna noble con su matrimonio con Lady Regina. Una noche llamaron a Lady Regina al aposento de la princesa Helena. Retiró a todas sus doncellas, quedándose Lady Regina y ella a solas. Mi hijo Lord Richard me dijo que su matrimonio podía anularse, dijo la princesa con una mirada intimidante. Eso es verdad. Lady Regina bajó la mirada al suelo sin decir ni una palabra. Solo hay un motivo por el cual puede anularse el matrimonio, y ese es que no se haya consumado. Ella seguía con la mirada agacha. ¡Contesta! La princesa Helena golpeó fuertemente los puños en la mesa de caoba, y Lady Regina se asustó de ver el enojo de su suegra y esa mirada que le daba terror. Su Alteza Real se arrodilló ante ella. Perdóneme si no he podido ser una buena esposa para su hijo. No he podido que él se acerque a mi lecho y se consuma el matrimonio. Él no me ama. Él no desea tener ningún tipo de intimidad conmigo desde que nos casamos. No te preocupes que esta noche se consumará el matrimonio hasta lograr que llegue el heredero que tanto he deseado. Aquella noche, el padre de Richard habló con él en su despacho. Tienes un amante, ¿verdad? Volteó a verlo con una mirada acusadora. No es un amante, es una mujer a quien amo muchísimo, gritó Richard con furia, y sus padres no conocían a Eleanor Baker, una mujer hermosa de alma y cuerpo, una mujer que lo hacía sentir como uno de los mejores hombres y con plenitud de vivir y gozar. ¡Cállate!, vociferó. Te he investigado, Richard. Me han dicho que tienes a una mujer americana como tu amante de planta, una plebeya y sin familia, una huérfana que sus padres murieron cuando ella era muy joven. Richard se quedó sorprendido por la información que tenía su padre referente a Eleanor. En cierta forma era verdad, pero la hacían pasar como una mujer que no valía absolutamente nada, cuando para él era todo. No le importaba que ella no tuviera linaje, que no perteneciera a una familia de abolengo o de la nobleza como Lady Regina. No sé dónde la tienes escondida. Estaba de espaldas, pero de repente dio un giro y se paró frente a él con su mirada penetrante. Escúchame bien, Richard. Esa mujer nunca será tu esposa. Lo más que te puedo ofrecer es que ella sea tu amante de planta, siempre y cuando tengas a mi heredero con tu esposa Lady Regina. Estaba loco el duque. La mirada de Richard era de completa incredulidad y se dio cuenta de aquel gesto de sarcasmo. Me cansé de esperar y desde hoy comenzarás con tus deberes para tener al heredero de los Granchester. No pienso hacer semejante cosa. Me niego a tener un hijo con Lady Regina. No me desafíes, Richard. La mirada del duque brillaba como fuego. ¿Por qué? ¿Qué, padre? ¿Qué piensas hacerme? Miró a su padre con odio y rencor.
¿Matarme a golpes como siempre lo haces cuando no cumplo con tus órdenes? No, claro que no. Ese método de disciplina me he dado cuenta que no te hace ningún efecto para corregirte. Se acercó y lo miró a los ojos directamente. Pero si no haces lo que tu madre y yo deseamos, nos veremos en la terrible necesidad de matar a golpes a tu amante y mandarla a América en una caja de madera para que la sepulten. Richard abrió los ojos con terror. Porque aquí no tiene ningún derecho que sea sepultada una mujer americana indecente en tierras británicas. ¿Piensas asustarme con esos terribles actos de crueldad?, contestó sarcásticamente. ¿Piensas probarme, Richard?, le contestó con otra pregunta. Yo que tú no me arriesgaba a cometer tal cosa, porque lo que yo prometo, lo cumplo. Claro que yo no me mancharía las manos con la paliza. Para eso tengo a mis subordinados que lo harían por mí. Le guiñó el ojo y con una sonrisa de superioridad le dijo: solo pruébame y verás qué desgraciado puedo llegar a ser. Finalmente, Richard bajó la mirada en forma de derrota. El conde de Edimburgo no le gustará que su hija sepa que no es correspondida. Haz tu mejor esfuerzo todas las noches para que pronto esté embarazada Lady Regina. Y asegúrate de hacerlo bien. Esa noche huyó del palacio. No deseaba ir a Escocia por miedo a que encontraran a Eleanor y a su hijo de 2 años y medio. Una semana después, el duque pidió que buscaran al amante y a su hijo bastardo para que la desaparecieran del Reino Unido. James, quien trabajaba para el duque, escuchó las órdenes y le avisó a Richard, ya que lo estimaba muchísimo. Alfred, lleva a Eleanor y a mi hijo hasta Southampton y llévala hasta América. Aquí ya no pueden estar. Mis padres nos han descubierto y el duque como mi madre son personas de pocas palabras y de acciones fuertes. Yo los voy a alcanzar en Southampton. Alfred tomó el primer tren que salía de Escocia, pues 8 hombres se disponían a viajar hasta Escocia esa misma tarde, pues ya habían dado con el paradero de Eleanor. Las órdenes eran: tráigame al amante de mi hijo y a su bastardo al palacio. Ya en mi poder veré cómo podré convencer a mi hijo que me dé el heredero que tanto deseo. Presente. Adaptación a una nueva vida. 21 de septiembre de 1930. Manhattan, Nueva York. Dorothy. Una vez que la familia Granchester se había mudado a su nuevo departamento en la Quinta Avenida, Terry pidió a Albert si podía Dorothy trabajar con ellos de planta, ya que necesitaban a una persona de plena confianza. En el pasado, Dorothy había trabajado con Candy en 2 ocasiones, en la mansión de Lakewood y en la mansión principal de Chicago. Dorothy estaba más que feliz y dichosa de trabajar en Nueva York y más con su mejor amiga Candy, pues la trataba con amabilidad y respeto, ya que en la residencia Ligan habían pasado momentos realmente desagradables con Neil, su esposa y sus 3 hijos, que eran los mismísimos diablos en Florida. Sin embargo, el esposo de Candy le daba mucho miedo y le intimidaba bastante, ya que era británico y pertenecía a la nobleza donde todo era mucho más formal. Veía que el señor Granchester era un hombre sumamente severo y de carácter fuerte e intimidante, por lo que se dio cuenta en las pocas semanas que convivió con los Granchester en el verano. En Lakewood había reprendido severamente a sus 2 hijos cuando se perdieron en el bosque y si no hubiera sido por la intervención del señor Albert Andre, los hubiera castigado con mano mucho más dura. Después de que habían regresado de sus vacaciones en el hogar de Pony y estando con los Granchester todo un mes en la mansión de Chicago, las órdenes de Terry con sus hijos eran con una voz sumamente clara y decisiva. Vayan a cambiarse de ropa. Recoge tus juguetes y pinturas. Come tus verduras, si no, no habrá postre para ti. Lávate los dientes ahora mismo. Ponte la pijama, es hora de ir a la cama. Su voz era seria y con mirada severa. Si no le hacían caso a la segunda advertencia, no existía una tercera advertencia. Los niños dejaban sus juegos o sus cosas para obedecer a su padre inmediatamente, cosa que no se había visto en la residencia de los Ligan con Elisa y Neil, quienes eran unos niños muy mimados y malvados, al igual que ahora con sus hijos propios de aquellos 2 hermanos. Esos pequeños niños eran unos demonios que hacían travesuras y maldades a todo el personal doméstico. Dorothy.
dijo Terry viendo el expediente que Albert le había dado. Tengo excelentes referencias del señor Andrei acerca de usted. Además que desde hace mucho tiempo conoces a mi esposa. Sí, desde los 13 años que conozco a la señora. Sonrió tímidamente. En tu expediente dice que eres una mujer muy rápida y muy profesional en las labores domésticas, como cocinera. Dejó el expediente y se recargó en la silla cómodamente. Como verás, es un departamento y no una residencia como la residencia Ligan o la residencia Andrei en Chicago. Sí. Ayudarás a Candy en la limpieza del departamento, lavado y planchado como en la cocina, y por un tiempo necesito también que nos apoyes con mis 2 hijos hasta que consiga una niñera de plena confianza, que se ocupe de ellos cuando los 2 tengamos que salir por algún compromiso. No se preocupe, señor Granchester. Estoy segura que no tendrá queja alguna de mi trabajo, comentó Dorothy con firme decisión. Excelente. Firma aquí tu contrato de trabajo donde indica tu sueldo y tus prestaciones de ley. Tus días laborables y tu día de descanso será el lunes, después de que los niños entren al colegio. Espero que no haya ningún problema. Le dio una pequeña sonrisa, pues a pesar de todo lo veía un poco nerviosa, como cualquier persona en su primer día de trabajo, supuso el dueño de la casa. No, no hay ningún problema. Por otra parte, no somos muy tradicionalistas y sin formalismos de jerarquías y títulos de cortesía. Llámanos simplemente señor y señora Granchester. Y a los niños no deseo que les des ninguna reverencia o les llames por Lord o Lady. Llámalos con su nombre de pila. Simplemente Ricky y Maggie, por favor. Claro, así será, señor Granchester. Tomó su contrato laboral del escritorio. Otra cosa más. Cualquier travesura o falta de indisciplina o alguna grosería por parte de mis hijos me lo hará saber inmediatamente. Sí, no se preocupe, seré muy profesional. Tomó la pluma fuente y leyó su contrato. ¿Esto es lo que voy a ganar?, exclamó realmente sorprendida por la cantidad de dinero que iba a ganar a la quincena. Era casi el triple del dinero que ganaba en la residencia de los Ligan. Así es bastante trabajo para una sola mujer. Y si estoy realmente satisfecho con su trabajo, le daré un bono extra. Siempre me gusta ser generoso con mis empleados, y más si llenan mis expectativas. Si son competentes, pero sobre todo, me gusta la gente con iniciativa propia. Gracias, firmó el contrato. En este momento me dirijo con la señora para que me indique cuáles serán mis deberes de ahora en adelante. ¡Dorothy! No puedo creer que estés aquí en Nueva York, gritó Candy emocionada de ver a su amiga. Terry me había dicho que iba a contratar a alguien para que me ayudara, pero nunca me había dicho que tú eras esa persona. Se abrazaron fuertemente. ¡Ay, estoy tan feliz! Candy, yo tampoco lo creo. Hace 2 días que me dijo el señor Albert y acepté inmediatamente. Pensé que te habías ido a Inglaterra. Estoy tan feliz de trabajar contigo. Brincaron como si fueran 2 chiquillas en el colegio. Candy le explicó que deseaba ella ocuparse prácticamente de su casa, como de su marido y de sus 2 pequeños hijos. Ella más bien la ayudaría con las labores de limpieza y la apoyaría en todo lo que fuera necesario. Al finalizar de una larga plática, le dijo: Dorothy, yo no quiero tener una empleada. Yo necesito una gran amiga que me apoye y me escuche mientras hacemos todas las labores de la casa y con los niños. Nada de señora Granchester. ¿Estamos de acuerdo? Dorothy sonrió ampliamente. Ya en la tarde, cuando sus hijos regresaron del colegio, su mamá les pidió que estuvieran en la sala ya que les iban a decir algo importante. Maggie, Ricky, les presento a Dorothy, decía Candy a sus 2 hijos con una enorme sonrisa. Ella ya la conocen, pues estuvo con nosotros en Lakewood, como en la mansión de los Andrei en Chicago. Desde ahora, Dorothy estará con nosotros para ayudarnos. Será como Emilia y Diana. Quiero que la respeten y la traten con amabilidad y cordialidad. Hola, Dorothy. Saludaron los niños al unísono y Dorothy les dio una enorme sonrisa y los niños asintieron dando una pequeña reverencia. Ricky, Maggie, por otra parte, dijo Terry uniéndose a la conversación. He hablado con Dorothy y le he pedido que no va a haber ningún tipo de reverencias, ni títulos de cortesía.
Los llamará por su nombre de pila, pero sobre todo tienen que respetarla y obedecerla en todo. ¿Comprendieron? Miró a su hija fijamente, ya que ella era más prejuiciosa. ¿Margaret? ¿Richard? Sí, papá, entendimos. Dijeron al unísono parados firmemente en medio de la sala. Otra cosa muy importante, continuó el padre. Como sabrán, no tenemos personal como choferes, escoltas, niñeras como en Inglaterra. Así que, pobres de ustedes si hacen alguna travesura o le hacen alguna maldad, como asustarla de muerte, como la otra vez que se salieron sin permiso y perderse en el bosque en Lakewood. Hacen eso de aventurarse por sí mismos. Los miró fijamente. Pueden perderse fácilmente. El Central Park es un parque inmenso. Una falta de indisciplina o que se vayan a alguna parte sin supervisión de algún adulto van a estar castigados. Así que están advertidos. Sí, papá. Tanto Terry como Candy dejaron a Dorothy a solas con los niños para que se conocieran más íntimamente. Hola, Maggie, Ricky, ¿cómo han estado? Dorothy se presentó con los niños con amabilidad. Yo voy a ayudarle de ahora en adelante a su mamá con la limpieza y también estaré con ustedes para divertirnos mucho en las tardes, ya que terminen sus deberes escolares. ¿De verdad? Claro, quiero ser como una gran amiga para ustedes, que me platiquen qué les gustaría hacer y cuáles son sus gustos y preferencias. No quiero imponerles algo que no se sientan a gusto. Claro, me agrada la idea, pero ¿mi papá estará de acuerdo? Su papá me dio una lista de cosas que deben cumplir. Una de ellas está la comunicación y el respeto mutuo. Les guiñó el ojo con complicidad. Eso nunca debe de hacer falta entre nosotros, y voy a tomar en cuenta todas sus sugerencias para divertirnos todos. Los niños sonrieron ampliamente. Entonces, ¿somos amigos? Sí, somos amigos. Los dos niños aceptaron inmediatamente a Dorothy, ya que era muy cariñosa, como la señora Eleanor o su antigua niñera Diana, a quien querían mucho. Pasado. Villa de Escocia, julio de 1899. Señora, dijo Alfred completamente agitado, pues había galopado a toda velocidad desde la estación de trenes hasta la villa de los Granchester. Debemos irnos. Empaque rápidamente las cosas de Terry. En cualquier momento llegarán los guardias de seguridad del duque. Emilia, Jenny, ayuden a empacar rápidamente las cosas más útiles. Sí, señor. Las dos domésticas rápidamente hicieron lo que el señor Bates les había dicho. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Eleanor alarmada mientras Emilia empacaba las cosas de Terry y en otra pequeña maleta la ropa de la señora Baker. Jenny iba rápidamente por Terry, quien estaba tomando su siesta de la tarde. Quieren que vaya al palacio en calidad de arrestada. No es un buen augurio para su futuro. No sabemos cuáles sean los planes de los padres del marqués referente a usted y a su hijo. Se dirigió a las empleadas domésticas, ya que le habían hecho rápidamente una maleta de lo más indispensable. Lamento mucho esta situación, pero ya no podrán trabajar más para el marqués, ya que la señora y su hijo parten para América. Les dio a sus empleadas su finiquito por sus servicios. Señora, dijo Emilia dándole un abrazo cariñoso, pues habían ya trabajado con ella por más de 3 años antes del nacimiento de Terry. Les deseo buena suerte en América. Oh, gracias. Se despidieron de las 2 empleadas y de Terry, ya que se había despertado. Adiós, Terry. Cuídate mucho. Las 2 mujeres se despidieron del niño con lágrimas en los ojos, ya que él se despedía con un beso en cada mejilla de sus 2 nanas y les sonreía, pues lo habían visto desde que había nacido y era como perder un hijo para ellas. Mientras subían a una carreta de un granjero, no deseaba que sospecharan los guardias del duque, así que emprendieron el camino hasta llegar a la estación de trenes. Debemos de salir nosotras también, dijo Jenny recogiendo las pocas pertenencias que tenían en la villa, y salieron corriendo, pues escuchaba ya movimientos de los carruajes del duque que llegaban. No podemos permitir que nos reconozcan. Cuando los hombres llegaron a la villa, vieron que ésta había sido abandonada. Efectivamente, el marqués de Granchester tenía un hijo, ya que había un cuarto decorado bellamente con una cuna, juguetes para niños, mucha ropa de un niño de 2 años aproximadamente.
Alguien los había puesto en aviso. Pero ¿quién era el traidor? ¿Quién les había dado el pitazo? Duque de Granchester, decía el jefe de los guardias con un nudo en la garganta. Lo lamento. Alguien avisó a su hijo el marqués. Sacaron a su amante y al niño de la villa de Escocia. No encontramos ningún rastro de alguna servidumbre o alguien que nos pudiera ayudar. ¿Cómo pudieron ser tan inútiles? Golpeó con fuerza la superficie del escritorio, haciendo que se sobresaltaran los guardias. Quiero que lo busquen en cada estación de tren, en cada puerto. Southampton, Inglaterra, julio de 1899. Para tomar el transatlántico no había sido nada fácil, pues a todas las parejas con niños pequeños eran revisados con meticulosidad, por órdenes del duque, quien era una persona sumamente poderosa y con conexiones en todos los rangos, así que movieron a todo el personal posible para que pudieran encontrarlos. No podemos entrar al transatlántico si no nos ven como un matrimonio, dijo Alfred a Eleanor. Me temo que debo de tomarme un poco de libertades como de un esposo. ¿Está de acuerdo? Claro, no hay problema. Tenemos que abordar el barco. Alfred la sujetó de la cintura como una esposa y con el otro brazo cargaba a Terry como si fuera su hijo. Alfred le ofreció al pequeño una paleta de dulce para que se entretuviera y no hablara, pues Terry podía delatarlo al decir que él no era su papá y también le había puesto en sus manos su peluche favorito. Llegaron al mostrador con documentos falsos, pero a la vez originales. Les hicieron varias preguntas de rutina y después de más de 25 minutos pudieron abordar el barco. Habían comprado una cabina de clase media, ya que toda la primera clase estaba siendo revisada más meticulosamente por los agentes del puerto de Southampton. La gran ventaja es que no conocían quién era el amante del marqués ni tenían fotos del niño. La cabina era pequeña y lo que le preocupaba a Eleanor era si tenía que compartir esa misma cabina con el señor Bates. Sin embargo, cuando vio la duda reflejada en sus ojos, le aclaró la situación. No debe de temer. Le reservé otra cabina un poco más grande para usted y el pequeño Terry, quien comía su fruta y jugaba con un carruaje de madera. Solo debemos esperar que el barco haya zarpado. No podemos arriesgarnos de que entren oficiales. Gracias. Agradeció el gesto y Alfred le entregó otra llave ya que el barco estaba en alta mar. Salió del camarote buscando su nuevo camarote para poder bañarse y cambiarse, pues habían pasado 2 días sin cambiarse la ropa ni la de Terry. B45, este es el camarote. Entró y grande fue su sorpresa cuando vio que ahí estaba Richard. Ellie, creí que no lo íbamos a lograr. La besó apasionadamente y a su hijo también, quien lo estaba cargando, así que abrazó a su familia. Creí que no vendrías conmigo a América. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Lloraba Eleanor de la emoción de ver ahí a su amado. Yo no pensaba tomar el transatlántico, pero al último momento me di cuenta que yo sin ustedes no puedo vivir. No puedo vivir sin ti y sin mi hijo. ¡Papi! ¡Papi! Terry levantó los brazos para que lo cargara su papá y le dio un beso en la mejilla. Richard, te amo tanto. Lo besó. Dime, has dejado tu vida en la corte, la vida que tenías en Inglaterra. Sabes que eres un hombre casado. Tú... Lloraba. Ellie, no te angusties. Nadie podrá encontrarnos. Traje conmigo mucho dinero, suficiente para tener una vida cómoda y sin preocupaciones. Nadie nos podrá encontrar. Te amo, Ellie. Sin ti yo no soy absolutamente nada. Continuará.